Buenas noches, sean todos y todas muy bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Damos gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a reunir un jueves más con el deseo de oír la palabra de Dios, de meditar acerca de ella y sobre todo de disponer nuestra voluntad para que se haga una realidad en nuestra vida. Damos muchas gracias también a Enrique Solana que comenzó esta serie hace alrededor de 5 semanas. Hoy sería la quinta parte de ese estudio del libro de Romanos. Esta tarde vamos a ver algo de Romanos capítulo 8 y lo que vamos a estudiar lleva por título El Espíritu de Dios en nosotros. Una de las experiencias del cristiano, de aquel que reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador, aquel que le libera del pecado, es el hecho de saber que no estamos solos, que nuestro Dios no es un Dios que una vez le conocemos y le rendimos nuestra vida, se aparta, ¿no? Sino que es un Dios personal. Es tan personal que viene a vivir en nosotros. No estamos solos. El Señor nos promete, entre otras cosas, que recibiremos su Espíritu Santo, que Él nos mostrará todas las cosas, que Él nos va a ayudar en todo tiempo para guiar nuestro camino, para guiar nuestro diario andar. Y es así, esa es la experiencia que tiene cada hijo de Dios, la certeza de que no está solo, de que realmente Dios cada día está con nosotros tal y como Cristo nos prometió, ¿no? Que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y vivimos agradecidos por ello. Vamos ahora a orar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Amado y bendito Padre, queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte gracias, Señor, porque solamente tú mereces la honra, mereces ser glorificado, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador del mundo. Gracias, Señor, por tu amor hacia cada una de tus criaturas. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios ausente, sino presente, que se ha querido revelar por medio de su palabra, que nos habla, Señor, y que lo hace de una manera clara, no solamente a través de este libro que es la Biblia, Señor, para el que tú usaste a distintos hombres para que tu palabra fuera reflejada, Señor, y pudiéramos llegar a conocerlo, sino también a través de tu creación, Señor. Todo lo que existe verdaderamente nos habla de ti. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de haberte conocido, Padre. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú, Señor, quieres que toda la humanidad llegue a conocerte y toda la humanidad llegue a rendirse ante ti, Señor. Porque en ti hay vida, porque en ti hay vida, porque en ti hay esperanza, Señor. Gracias, Padre, por todo ese amor infinito, como decimos, por toda tu misericordia, por toda la gracia derramada sobre nuestra vida. Bendice, Señor, ahora este tiempo y guárdanos, Padre Santo. Hay una realidad en el momento que estamos viviendo que hay muchas cosas a nuestro alrededor que seguramente son objeto de preocupación para nosotros, ¿verdad? Cuando ponemos las noticias por mañana, a mediodía, cuando leemos un periódico, en las conversaciones en la calle, oímos hablar pues de la guerra, ahora mismo es un punto candente, ¿verdad? De los propios conflictos que pueden existir dentro de nuestro país, de las dificultades económicas que hay muchas familias que ya vienen sufriendo y parece ser que hay una crisis que nos amenaza a todos como resultado de los conflictos armados que se están produciendo en el mundo, ¿verdad? Y en medio de esas circunstancias, mantener la paz es algo verdaderamente difícil, poder tener tranquilidad, mantener la serenidad, mantener el equilibrio, ¿no? Y sobre todo vivir con confianza y no en medio de una constante incertidumbre. Eh, la verdad es que para el cristiano el único refugio posible ante este tipo de situaciones pues está en Dios, en la certeza de que Él conoce realmente nuestra situación y que solamente en Él, cuando viene la tormenta, podemos tener paz, porque Él es el único Dios todopoderoso, el único que puede cambiar estas circunstancias. Me gustaría animarle a
unirse a los distintos cultos de oración, a los distintos encuentros de oración que tenemos los martes. La semana pasada los mencionaba Pepe Sánchez, ¿verdad? Son encuentros que son presenciales en Juan de la Cosa 24 y en Escaleritas en Doctor Llorente Mato 7, pero también a través de Zoom. Son todos a las 6:30 y sea que puedas acudir a un sitio u otro en función de dónde vivas, también tienes la posibilidad, si en algún momento no te es posible desplazarte, de unirte a estas reuniones que se realizan a través de Zoom. Un tiempo en el que podemos hablar con Dios, en el que podemos poner delante de Él pues todas aquellas cosas que nos están ocupando y seguramente preocupando y de una manera especial en estos tiempos que corren. Vamos ahora a leer el texto en el central, el texto básico para la meditación que va a tener esta noche Enrique Solana. Y este texto está en el libro de Romanos, entre los versículos 9 hasta el 17. Y dice así la palabra de Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Vamos a orar. Amado y bendito Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias una vez más por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias por la guía y dirección, gracias por la promesa que representa para nosotros, ¿no? La certeza de que tú estás con nosotros y de que tu palabra es siempre sí y amén. Queremos poner ahora a Enrique, Señor, delante de ti para que tú le cuides en la exposición de tu palabra. Y también, Señor, te pedimos que nuestros oídos estén atentos, que nuestras mentes también puedan estar alertas, Señor, y que tengamos corazones dispuestos para que tu palabra transforme nuestra vida, para que se haga realidad, Señor, en ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pasamos ahora a escuchar a Enrique Solana. Hola, de nuevo, otro jueves más, estamos con ustedes para continuar meditando alrededor de diferentes aspectos que se desarrollan en el libro de Romanos a través de los escritos inspirados de Pablo de Tarso. Hoy vamos a meditar, sería nuestra quinta jornada en que vamos a meditar sobre este asunto. Vamos a meditar sobre la cuestión del Espíritu de Dios en nosotros. Es algo en lo que hemos venido insistiendo, es algo en lo que hemos venido planteando como la única posibilidad de superar las exigencias a la obediencia de Dios, haciendo crecer el fruto del Espíritu a través de la obediencia y a través de que nuestro Señor nos dé esa facultad para poder superar las situaciones que en nuestro cuerpo caído se presentan, como veíamos la semana anterior. De esta manera vamos a tener dos bloques sobre este asunto del Espíritu de Dios en nosotros. Uno de ellos sería la relación entre el Espíritu
o la situación del espíritu y la carne. La otra sería la relación entre el espíritu y nuestra condición de hijos de Dios. Este primer aspecto del espíritu y la carne lo vemos desarrollado en el capítulo 8 de Romanos, en los versículos comprendidos entre el 1 y el 13, y en la cuestión del espíritu y la condición de hijos o hijas de Dios la encontramos también en el capítulo 8, esta vez entre los versículos 14 al 39. El espíritu y la carne pues nos lleva a hablar del poder del espíritu, de cuál es el propósito del espíritu y cuál es la fuerza que éste da. Y en cuanto a la condición de hijos, pues cuál es la nueva relación que tenemos con nuestro Señor, el tema del sufrimiento y la cuestión del futuro. El poder del espíritu, como podemos ver en estos versículos que hemos comentado, eh, vimos en el capítulo 7 del Evangelio, perdón, de la carta a los romanos, Pablo analizó el efecto que tenía sobre el pecador la buena ley de Dios, aunque el objetivo inicial de la ley era traer vida en la práctica, porque somos pecadores, esta lo que trae es muerte. Por ello, Pablo utiliza este lenguaje duro al referirse a la ley de Dios. Para el pecador se convierte en la ley del pecado y de la muerte. Por otra parte, el Espíritu de Dios trae una nueva ley, un nuevo Señor, pues los que son guiados por el Espíritu están gobernados ahora por un Señor que se llama vida. Eh, Entendámoslo como se quiere expresar. La expresión, la ley del espíritu de vida, es que tenemos vida nueva en Cristo. Parece ser una referencia a la presencia interior y al poder del Espíritu Santo en la vida cristiana. En la unidad anterior se sugirió, en la unidad que estuvimos estudiando, que cuando Pablo dice que en el hombre interior se deleita en la ley de Dios, en el capítulo 7, 22. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, dice Pablo, se refiere a la obra del Espíritu Santo, en conjunto con la promesa del nuevo pacto que ya se anunciaba, se hacía la profecía desde Jeremías 31-33. Lo que se implica en los versículos está explícito en este capítulo 8, versículo 2, con la venida del Espíritu Santo. La ley del pecado ya no es el único determinante de la conducta presente, ni el último determinante del destino final, como ha dicho algún comentarista. Sin embargo, en Romanos 8, del 5 al 13, se advierte que los cristianos aún pueden permitir que todas sus vidas estén dominadas por los apetitos y debilidades de la carne. El desafío de seguir dominado por el espíritu no tendría sentido si el poder de la carne no fuera una realidad constante en la vida del creyente. Nuestras vidas deben estar dominadas por la vida, por el espíritu de vida, es decir, por el hecho de que volvemos a vivir en la resurrección. Y este es el poder que el espíritu tiene para podernos situar en esta nueva vida en Cristo. El apóstol explica, refiriéndose al propósito del Espíritu, entre los versículos 3 y 11, explica que es posible que seamos liberados de la condenación y esperemos y experimentemos una nueva vida liberadora del Espíritu. La ley de Dios no pudo lograr este propósito debido a la forma en que la naturaleza humana reacciona ante la ley. Así es que Dios tuvo que enviar a su Hijo para rescatarnos, un envío que está planificado desde el mismo libro del Génesis. El Hijo de Dios adoptó en su totalidad nuestra naturaleza pecadora, en semejanza de carne de pecado, pero no dejó de ser su Hijo. Aunque fue asaltado por todas las tentaciones y debilidades de los que las personas experimentan, él nunca pecó. Lo vemos descrito en Hebreos 4:15, en 2 Corintios 5:21. Él vino para ofrecerse como sacrificio por el pecado, para declararnos justos. Su vida perfectamente obediente a Dios,
La condenación divina del pecado tuvo lugar cuando Cristo, en su naturaleza humana, experimentó en su muerte toda la ira de Dios contra el pecado. El propósito de Dios era liberarnos de dicha condenación y así cumplir para nosotros la justicia de la ley. Debido a esto podemos ser justificados. Esto, como ha dicho Calvino, puede, esto se debe aplicar al perdón, porque cuando la obediencia de Cristo se acepta como nuestra, se satisface la ley. Así somos considerados justos. Esta es una expresión que está perfectamente imbricada con las enseñanzas que da Pablo en este texto inspirado. Por lo tanto, no hay condenación. Hemos sido justificados a través de Cristo, es decir, somos considerados justos ante Él. El don del Espíritu a aquellos que son justificados por la fe produce aquella obediencia de corazón que se requería para la ley y que vemos desarrollado en el Antiguo Testamento. Los cristianos son aquellos que andan conforme al Espíritu y no a la carne. El andar conforme al Espíritu significa conducir nuestras vidas con el control y la dirección del Espíritu. La base de esta vida es pensar en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. John Stott indica que se trata de nuestras preocupaciones, de las ambiciones que nos mueven, de los intereses que nos absorben, de cómo ocupamos nuestro tiempo, dinero y energía de las cosas a las que nos dedicamos. Ese es el contexto que certeramente Stott define. Los resultados de estos dos pensamientos son por una parte la muerte y por otra parte la vida y la paz. El pensar en la carne trae como consecuencia la muerte, porque es fundamentalmente, hostil a Dios y no se somete a su dominio. En estos versículos, en los versículos 7 y 8, se advierte de nuevo a los cristianos contra el constante poder de la carne y el peligro de permitirle a la carne determinar la dirección que ha de seguir en su vida. El Espíritu de Dios mora en aquellos y aquellas que han sido justificados por la fe en Cristo y por la gracia de Dios, por regalo de Dios, están ya en el Espíritu. El siguiente versículo, que por este medio, indica que Cristo habita en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros. El hecho de que el Espíritu de Dios mora en nosotros nos da nueva vida en el presente, aun cuando nuestros cuerpos mortales siguen aproximándose a una muerte física como consecuencia del pecado. Esta nueva vida es a causa de la justicia o justificación, es la garantía de la resurrección corporal con Cristo, la redención de nuestros pecados. La mente que está puesta en el Espíritu mira hacia atrás a la muerte de Jesús y también hacia adelante, el día de la redención que nos fue garantizada con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu nos dice que no hay condenación y por lo tanto hay un futuro lleno de esperanza. Ese es el propósito del Espíritu en nosotros. Y la fuerza que da el Espíritu es lo que realmente nos dice Pablo cuando trata el tema de la siguiente manera. Por lo tanto, hermanos, no estemos obligados a vivir de acuerdo con la carne o de acuerdo a la carne. Ahora que hemos sido justificados a través de Cristo, todas las obligaciones con respecto a la carne han sido eliminadas. Ya no tenemos ninguna deuda porque Cristo cumplió por nosotros los requerimientos de la ley mediante su sacrificio. Si estuviéramos obligados a la carne, moriríamos, porque la paga del pecado, como dice en el capítulo 6, versículo 3, es muerte. Mas Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, como afirma en el capítulo 8, versículo 2. Y ahora vivimos por el Espíritu, guiados por la esperanza de la vida que vendrá. Ciertamente no es imposible ceder a la carne, pero tenemos un compromiso con la santidad que nos impone el Espíritu.
si con la guía y el poder del Espíritu seguimos haciendo morir las obras de la carne, es decir, si rechazamos de forma implacable todas aquellas cosas que sabemos que son pecados con su ayuda, entonces viviremos. Cada uno de nosotros escogerá entre el camino de la vida y el camino de muerte, el camino de vida y el camino de muerte. Sin embargo, no existe duda alguna de la decisión que tendremos que tomar, de modo que continuemos viviendo la vida que el Espíritu de nuestro Señor nos ha dado. La promesa cierta de los que viven por el Espíritu es que nuestros cuerpos mortales volverán a la vida. Este es nuestro destino como personas que disfrutamos ahora de la libertad de vivir por el Espíritu. El Espíritu le da a sí mismo un nuevo ímpetu a nuestra vida. Vivimos como personas que volverán a vivir, estaremos vivos para Dios. De esta manera hemos visto esta relación, esta tensión entre el espíritu y la carne, donde ahora vivimos para Dios y no para muerte. ¿Y esto qué hace? Pues hace al ser eh, eh, hechos hijos de Dios, esto lo que hace es que aparezca una nueva relación. Los que son, las personas que son verdaderamente hijos de Dios, están guiados por su espíritu, no solo en el sentido general de una guía para sus vidas, sino que específicamente en el contexto es una guía de la continua batalla contra el pecado. El espíritu que reciben los cristianos no es un espíritu de esclavitud que conduce al temor, sino que es el espíritu que trae consigo la adopción por parte de nuestro Señor, lo que nos permite participar en la condición de hijos que posee el propio Cristo. El hecho de que podamos llamar a Dios Abba Padre, como nos narra la Escritura, es el resultado del don del Espíritu e indica la realidad de nuestra adopción. Jesús utilizó en sus oraciones, perdón, la palabra aramea Abba, que expresa su relación con Dios, que era única, cuando autorizó a sus discípulos a dirigirse a Dios de esta manera, como lo vemos en algunos evangelios. Los invitó a que hasta cierto punto participaran de esta relación, de que tuvieran una nueva relación con Dios. Al referirse a Dios como Padre, significa el buscar agradarle como con todo nuestro corazón, como Jesús lo hizo, y no simplemente llamarlo Padre en la oración, sino ser verdaderamente hijos suyos. La idea de ser hijos de Dios nos remite directamente al tema de la herencia y de la esperanza del cristiano. La expresión herederos de Dios nos recuerda que no esperamos simplemente compartir algunas bendiciones temporales prometidas por Dios. Nuestra esperanza es compartir la gloria de Dios y esperamos con ansia la nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra, nueva creación de Dios, en la cual lo que se perdió con Adán será restablecido. El hecho de que seamos coherederos con Cristo es una garantía de que nuestra esperanza será realidad, porque Cristo ya participa de esa herencia. Él fue glorificado y nosotros también seremos glorificados. Pero primero hay que soportar mucho sufrimiento, y aquí viene el segundo aspecto, el sufrimiento y la condición de hijo. A pesar de los beneficios de esta relación con Dios, de esta nueva relación, a veces los cristianos se les dificulta conciliar el hecho de que deben sufrir con la idea de que Dios es un Padre amoroso. Sin embargo, Pablo vincula la idea de nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Cristo e indica que es una parte necesaria del proceso de ser glorificados con Dios. Él nos da a conocer su firme convicción de que dicho sufrimiento, no importa cuán intenso sea, no puede compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo expresado en sus versículos apoya y aclara esta gran afirmación. Se representa la creación esperando con anhelo ardiente la manifestación de los hijos de Dios.
Los creyentes ya son hijos de Dios en esta vida, pero esa condición de hijos no será pública ni conocida por todos, sino hasta la resurrección. Como ya sabemos, la creación se caracteriza por la vanidad, por lo vano, la frustración de no ser capaz de cumplir adecuadamente el propósito de su existencia, como ha dicho algún comentarista, y la corrupción. El apóstol, sin duda, teniendo en mente el Génesis 3:17 al 19, da a entender que Dios sujetó al mundo a esta condición por la rebelión de la humanidad. En tales circunstancias, toda la humanidad experimenta el sufrimiento de una u otra forma, pero no necesariamente en la proporción de los pecados de cada uno. La sujeción de la creación a la vanidad no fue sin esperanza, porque el plan de Dios es que la creación misma sea liberada de su esclavitud y a la corrupción cuando los hijos de Dios experimenten la libertad de ser glorificados con Dios. Aquí el apóstol refleja la enseñanza profética del Antiguo Testamento acerca de la restauración y renovación de la creación, los nuevos cielos y la nueva tierra en el día postrero. Se representa a la creación gimiendo como una mujer con dolores de parto, esperando el cumplimiento de los propósitos de salvación de Dios. Los cristianos participan de este gemir en un sentido especial al experimentar la obra presente del Espíritu como un anticipo y garantía de la gloria plena que Dios tiene reservada para sus hijos. Aunque sabemos que somos hijos adoptivos de Dios, ahora la manifestación pública de tal adopción se efectuará, no se efectuará hasta que se experimente la redención de nuestros cuerpos en la resurrección de los muertos. Así la vida del cristiano debe caracterizarse por una esperanza inamovible en lo que vemos, sabiendo que fuimos salvos en esa esperanza. Esta situación de gemido y espera por la consumación de los propósitos divinos de la naturaleza, en ella el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y lo hace especialmente para llevar ante Dios las necesidades y anhelos de los creyentes con gemidos indecibles, debido a que Dios nos conoce tan profundamente. Él comprende la especie de oración sin palabras que el Espíritu induce en nosotros. Y ya que el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios, tenemos una mayor seguridad de que Él contestará tales oraciones, porque las estamos haciendo conforme a su voluntad. Aquí podemos ver lo que anhela el Espíritu, la nueva creación, nuestra redención final. Por lo tanto, la mente que está puesta en los deseos del Espíritu está puesta en esta esperanza futura, en medio de los sufrimientos del mundo. El cristiano no está exento de sentir dolor y de sentir el envejecimiento, mas el que vive por el Espíritu tiene algo para anticipar. Esta esperanza de gloria debe dominar el pensamiento y guiar la conducta y darnos esa esperanza que buscamos. De esta manera nos presenta un futuro que ya es nuestro. Nos entrega una visión panorámica del plan de Dios para sus hijos y sus hijas. Todas las cosas que hace Dios son para bien de los que le aman, aún en el sufrimiento. Esto lo hace porque conforme a su propósito son llamados y su propósito es que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, lo cual se logrará cuando sean glorificados con Él. Mientras tanto, sin embargo, el plan de Dios es que sus hijos se transformen en forma progresiva conforme a la imagen de su Hijo primogénito. Y una parte de ese plan es el sufrimiento, como lo sufrió Cristo. 5 aspectos importantes a resaltar a modo de resumen. Es importante el conocimiento de Dios, que ha sido una lección y por tanto ha predestinado a las personas a su salvación y somos llamados a través del ministerio del Evangelio, justificados por nuestra fe en Cristo y se nos hace partícipes de la vida y el carácter de Dios como sus hijos adoptivos. Que tengan una muy bendecida semana.
Damos muchas gracias al Señor en primer lugar y también a Enrique por la meditación que ha compartido con nosotros. Confiamos y esperamos que realmente pueda haber sido de ayuda y de ánimo para todos ustedes, para todos los que hemos podido escucharla. Me gustaría finalizar este tiempo compartiendo algunos versículos del Salmo 130. Y dice así: Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Hay una invitación implícita aquí. Eh, Hay amor inagotable en el Señor y hay redención, hay salvación, hay vida eterna. Quizás todavía tengas alguna duda, quizás estés empezando a oír la palabra de Dios recientemente. Recuerda esto, recuerda que en el Señor hay amor inagotable. Espero que tú también puedas compartir con nosotros esa esperanza, ese esperar al Señor, esperarlo con toda el alma. Buenas noches, que tengan ustedes una bonita semana.